Asia se transformó de manera masiva en solo un siglo. De ser una región dividida por imperios coloniales a convertirse en la potencia del mundo multipolar emergente actual. Entre la OMS, la ASEAN y muchos otros pilares clave del nuevo orden global, gran parte de este se encuentra ahora anclado aquí mismo, en Asia. Para hablar del asombroso éxito del continente y de su futuro, hoy me acompaña el prolífico diplomático y académico singapurense Dr. Kishore Mahbubani, autor de Sfien et Chining, al Sildimuth, Remusori Silasiatia. Dr. Mahbubani, bienvenido. Un placer. My pleasure. By the way, you Por cierto, puedes llamarme embajador o profesor, pero no soy doctor. Lo siento, lo leí. Está bien. En realidad, no pasa nada. Ambassador Mahbubani. Embajador Mahbubani, lo cual es muy agradable, porque en realidad usted sirvió 2 veces como embajador de Singapur ante las Naciones Unidas. Sí, entonces, ¿podría decirme si comparte mi opinión de que Asia va a ser realmente uno de los nuevos centros de este mundo multipolar? No, Asia is not just going to become one center. No, Asia no va a convertirse simplemente en un centro. Va a convertirse en el centro. Y por supuesto, dentro de Asia habrá múltiples polos, por cierto. Asia en sí misma será multipolar, no solo parte de un mundo multipolar. Y desde luego, el punto clave que destaco en mis escritos es que los 200 años de dominación occidental en la historia mundial han sido una aberración. Porque desde el año 1 hasta el año 1820, las 2 economías más grandes del mundo siempre fueron China e India. Así que solo en los últimos 200 años, Europa despegó y Norteamérica despegó. Pero esta dominación occidental siempre fue una aberración. Ha llegado a su fin y está terminando muy rápido. Y siempre doy una estadística para ilustrar esto. Si comparas la economía combinada de la Unión Europea con la de China, en el año 2000, la economía de la UE era 8 veces mayor que la de China. Bien, hoy en día son aproximadamente del mismo tamaño. Sí. Y para 2050, Europa tendrá la mitad del tamaño de China. Y ya sabes, los europeos tienen que entender que cuando pasas de ser 8 veces más grande que China a tener la mitad de su tamaño en 50 años, tienes que aprender a tratar a China con más respeto, en lugar de hacer esos comentarios condescendientes que los líderes europeos todavía hacen sobre China, lo cual es simplemente una locura. Así es. De algún modo, eso no desaparece de la mentalidad europea. Todavía creen que todo gira en torno a ellos. Pero ahora la realidad los está alcanzando muy rápido. Uno de nuestros colegas, Glenn Deason, planteó este argumento en un libro, que Europa necesita volver a la idea de que en realidad es solo la península occidental de Eurasia. ¿Crees que este tipo de reintegración de Europa en Asia tendrá que producirse tarde o temprano? Desde luego, creo que es importante que los europeos comprendan que si se observa objetivamente el mundo actual, Europa representa el pasado. Es decir, representa, por cierto, un pasado hermoso. Y por eso creo que Europa va a convertirse, en cierto modo, en un museo muy agradable para el mundo. Los Estados Unidos de América representan el presente, pero Asia representa el futuro. De allí procederá todo el crecimiento futuro. Es mejor que los europeos se adapten a este cambio con antelación, en lugar de resistirse a él. Y desde luego, aceptar significa que hay que hacer concesiones reales, por ejemplo, en instituciones como el FMI y el Banco Mundial, y no insistir en que la cuota de voto europea deba seguir siendo desproporcionadamente alta. ¿Qué crees que impide que este orden cambie de forma pacífica? Porque ahora mismo estamos viendo mucha violencia. Vemos un genocidio en Gaza, la guerra en Ucrania y a Estados Unidos preparándose para ir a la guerra con Venezuela. En tu opinión, ¿qué hace que este momento sea tan violento? Bueno, creo que diría que, en general, sin duda, la guerra en Ucrania es una tragedia.
y la invasión rusa de Ucrania es ilegal, debe ser condenada. Pero al mismo tiempo, es una guerra que podría haberse evitado si los europeos hubieran mostrado cierto grado de competencia geopolítica. La incompetencia geopolítica europea también es responsable de esta guerra, porque ignoraron por completo algunas preocupaciones de seguridad reales y legítimas de Rusia en el periodo previo a ella. Y sin duda, la guerra de Gaza es una tragedia, y una guerra en Venezuela también sería una tragedia. Pero si miras a Asia en general, lo sorprendente es que China ha logrado hacer crecer su economía de forma espectacular, como acabo de mencionar, alcanzando el mismo tamaño que la Unión Europea, a pesar de ser solo 1,7 de su tamaño en año 2000. China, en este senso, de manera pacífica. But China has achieved this rise peacefully. And normally when great powers emerge, Y normalmente, cuando surgen las grandes potencias, nunca lo hacen de manera pacífica. Quiero decir, Graham Allison, en su libro Destined for War, dijo que los estadounidenses no deberían desear que China fuera como Estados Unidos, porque cuando Estados Unidos emergió como una gran potencia en la década de 1890, fue un proceso muy violento. Declaró la guerra a España, conquistó Filipinas y sometió a algunos de sus vecinos. Así que, claramente, el surgimiento pacífico de China ha sido un regalo para el mundo. Por eso Occidente debería valorar esto y aceptar el hecho de que el ascenso de China ha sido pacífico, en lugar de intentar frustrarlo y con ello crear muchos problemas para el mundo. Por tu experiencia como diplomático que ha tenido que interactuar mucho con europeos y estadounidenses, con Occidente en general, ¿crees que pueden hacerlo? ¿Crees que son capaces de superar su propia sombra y decir realmente, de acuerdo, bien, esta vez vamos a intentar acercarnos a los demás en pie de igualdad? Sí, perdona, ¿podrías repetir eso? ¿Crees que Occidente por fin es capaz de darse cuenta de que tiene que acercarse a los demás en pie de igualdad, en lugar de estar constantemente reprochándoles todo tipo de supuestas cosas? Bueno, quiero decir, diría que las personas más reflexivas en Occidente entienden que el mundo ha cambiado y que Occidente tiene que dejar de hablar con condescendencia a los asiáticos, por ejemplo, ¿verdad? Pero muchos de los líderes no pueden admitirlo, ¿sabes? ¿Recuerdas que el presidente Joe Biden dijo célebremente que los chinos tienen el objetivo de convertirse en la potencia número 1 del mundo? Pero añadió, eso no va a pasar mientras yo esté al mando. Ningún presidente estadounidense quiere ser el presidente de los Estados Unidos cuando el país se convierta en la segunda potencia mundial. Así que eso demuestra una cierta falta de realismo, porque en algún momento, no sé cuándo, la economía china se convertirá en la más grande del mundo. Y es mejor prepararse para ello con antelación y aceptarlo, en lugar de seguir negándolo. Antes, por ejemplo, mencioné las participaciones de voto en el FMI. Aunque tanto la UE como China son de un tamaño similar, cada una tiene alrededor del 17-18% del PNB mundial, la cuota de voto del FMI es del 27% y la de China es del 6%. En teoría, las participaciones de voto en el FMI deberían reflejar la proporción del PNB mundial, así que la UE tendría que reducir su cuota de voto del 27% al 17%, y China tendría que aumentarla del 6% al 17%. Entonces se tendrían participaciones de voto que reflejarían el mundo actual, no el de ayer. Ese es un ejemplo concreto de cómo los europeos se niegan a aceptar el hecho de que Asia ha ascendido y de que podrían adaptarse y cambiar. ¿Crees que es más realista intentar empujar a Occidente para que realmente adapte estas instituciones, o tiene más sentido simplemente crear otras nuevas? Porque me da la impresión de que especialmente dentro de los BRICS, la idea en este momento es, construyamos la nueva infraestructura, y si Occidente alguna vez quiere unirse, quizá en el futuro podrá hacerlo. Pero sigamos adelante. Bueno, creo que la mayoría de los estados asiáticos,
sorprendentemente, están en realidad contentos de convivir con el orden mundial actual, que fue creado por Occidente en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. Si observas todas las principales instituciones globales, las Naciones Unidas, la familia de instituciones de la ONU, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, el FMI, el Banco Mundial y todas las demás, todas fueron creadas por Occidente en el apogeo de su poder al final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, en teoría, con el auge de Asia, Asia podría decir, oye, no queremos estas instituciones occidentales, queremos crear las nuestras. Pero en realidad, los asiáticos quieren conservar estas instituciones. Por supuesto, eso sí, estas instituciones tienen que adaptarse y aceptar el regreso de Asia. Así que, por ejemplo, dentro de la ONU está el Consejo de Seguridad de la ONU. En teoría, tiene 15 miembros, pero en la práctica, como descubrió Singapur cuando formamos parte del Consejo en 2001 y 2002, en realidad hay 5 miembros que lo controlan, los P5, Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido y Francia. Los 10 miembros elegidos son básicamente observadores. El Consejo está controlado por los 5. Pero ya sabes, no es necesariamente algo malo tener 5 miembros permanentes con derecho de veto. La cuestión es que hay que representar a las grandes potencias de hoy, no a las grandes potencias de ayer. Para eso se diseñó el Consejo de Seguridad. Así que, por ejemplo, tomemos el Reino Unido, ¿de acuerdo? Quiero decir, voy a compararlo con la India, ¿vale? La razón por la que los comparo es que hace 100 años los británicos podían gobernar la India sin esfuerzo. Es asombroso que unos 100.000 ingleses pudieran gobernar a 300 millones de indios. Increíble, ¿verdad? Ahora bien, ese mundo, por supuesto, no volverá a existir. Pero incluso tan recientemente como en el año 2000, la economía británica era 3 veces y media más grande que la India. Hoy, por supuesto, la economía india es mayor. Y para 2050, la economía india será aproximadamente 4 veces más grande que la británica. Cuando llegue ese día, será absurdo que el Reino Unido sea miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y la India no lo sea. Así que, si los británicos quieren ser generosos al respecto, deberían decir, de acuerdo, la India es ahora un país mucho más poderoso que nosotros. Los británicos deberían ceder con elegancia su asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU a la India. Sabes, cuando escribí este artículo para el Financial Times, pensé que no lo publicarían. Para mi sorpresa, lo hicieron. Así que creo que los británicos más reflexivos se dan cuenta de que ha llegado el momento de que cedan su asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU a la India. Pero ese es el tipo de cosas. Esos son los cambios que hay que hacer para mantener la institución de la ONU, pero cambiar su composición. Pero para hacer eso, los británicos tendrían que hacerlo voluntariamente, y los otros 4 miembros del Consejo de Seguridad tendrían que aceptarlo también, porque Estados Unidos podría vetarlo. Francia podría vetarlo si dijera, no, no vais a abandonar el club. Es realista creer que estas potencias en declive tienen la capacidad de decir realmente, de acuerdo, por el bien de todos, necesitamos despojarnos de poder y dárselo a otros. No es capaz de medir. Sí, tienes razón. Francia podría vetar y Estados Unidos podría vetar. Tienes razón. Pero al mismo tiempo, también tienen que darse cuenta de que el desafío para el Consejo de Seguridad de la ONU, el peligro para el Consejo de Seguridad de la ONU, es que pueden mantener su composición actual, pero perder su credibilidad. Nadie les escuchará. La gente dirá, ¿quiénes sois? ¿A quién representáis? ¿Por qué los británicos seguís en el Consejo? Así que, para mantener su credibilidad, tiene que cambiar su composición. Ese es el dilema que tienen los miembros actuales del P5. Mantienen la composición y pierden su credibilidad,
o cambian la composición y conservan su credibilidad. Lo que he hecho en mi libro, La Gran Convergencia, es proponer una fórmula integral para reformar el Consejo de Seguridad de la ONU. La llamo la fórmula 777. Así, habría 7 miembros permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esos 7 serían, por supuesto, Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea con un único asiento conjunto y como nuevos miembros, India, Brasil y de África, Sudáfrica o Nigeria. Así que, 7 miembros permanentes. Luego habría 7 miembros semipermanentes porque, ya sabes, por cada nuevo miembro que quiere entrar, siempre hay un vecino que dice, ¿por qué no yo? There's always a neighbor that says, why not me, right? When Brazil wants to come in, Argentina says, Cuando Brasil quiere entrar, Argentina dice, ¿por qué no yo? Cuando India quiere entrar, Pakistán dice, ¿por qué no yo? Así que por cada miembro que quiere entrar, hay un vecino que dice, ¿por qué no yo? Los países que dicen ¿por qué no yo? Pueden convertirse en miembros semipermanentes del Consejo de Seguridad, rotando cada 8 años y luego volviendo a entrar. Así que ellos también obtienen algo, también se benefician. Y luego, tienes 7 miembros elegidos. Por eso creo que algo como un sistema 777 puede funcionar. De hecho, el Instituto Quincy en Washington, D.C. está intentando adaptar mi fórmula y proponerla como una forma de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU. Para que eso se apruebe, habría que modificar la Carta de la ONU, ¿verdad? Y eso tendría que pasar por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Entonces, en el caso de la Asamblea General, ¿bastaría con una mayoría simple o se necesitaría más? Creo que probablemente una mayoría de 2/3. Pero si tienes una fórmula que genera muchos ganadores, eso cambia las cosas. Verás, ahora mismo las fórmulas actuales crean perdedores, no ganadores, para muchos países. Pero la fórmula que he propuesto crea entre 30 y 40 ganadores. Y esos ganadores tienen interés en votar a favor. ¿Cómo se lo vendes a quienes tendrían que aceptar reducir su poder relativo? En realidad, ¿sabes qué? Para los estados más pequeños, es mejor si no tienen que competir con las potencias medias en el Consejo de Seguridad de la ONU. Porque si miras con atención la historia del Consejo, algunas de las potencias medias, como Brasil, por ejemplo, vuelven cada 8 o 10 años, ya sabes. Y entonces, los estados más pequeños no tienen oportunidad de ser elegidos. Tienen que competir contra los Brasil, las Indias, los Japón y todo eso. Pero según mi fórmula, las potencias medias están en una categoría aparte. Así que los estados más pequeños competirán entre ellos y tendrán más posibilidades de participar, ya sabes. Habrá más espacio y si lo miras con atención, habrá más oportunidades para que los estados más pequeños sean elegidos según mi fórmula. No hay duda de que la ONU necesita una reforma. Tu propuesta sería una buena idea. La cuestión central es cómo hacerlo, cómo sacarlo adelante. Y me pregunto si la ASEAN también, quiero decir, siendo Singapur parte de la ASEAN, tiene algunas lecciones que ofrecer sobre cómo puede estructurarse un mundo multipolar, donde no todo se base en decisiones de arriba hacia abajo, sino más bien en un modelo de consenso. ¿Qué opinas de eso? Bueno, creo que la ASEAN es sin duda un modelo a seguir para el mundo. Porque quiero decir, no hemos hablado de algunos de los otros cambios que están ocurriendo en el mundo. Y siempre digo que el nuevo mundo que está llegando es lo que yo llamo un mundo 3M, ya sabes. Las 3M significan que será multicivilizacional, multipolar y multilateral. Y la razón por la que el mundo necesita estudiar a la ASEAN es que la ASEAN es el club multicivilizacional más exitoso del mundo. De hecho, ninguna otra región es tan diversa como el sudeste asiático. De hecho, entre los aproximadamente 700 millones de personas del sudeste asiático, hay unos 250 millones de musulmanes, 150 millones de cristianos, 150 millones de budistas, Mahayana e Hinayana,
además de taoístas, confucianistas, hindúes e incluso bastantes comunistas. Así que es con diferencia la región más diversa del planeta. Y sin embargo, ha logrado mantenerse como un oasis de paz y prosperidad. Lo que la ASEAN ha hecho es ofrecer un laboratorio multicivilizacional para el mundo, mostrando cómo distintas civilizaciones pueden convivir en paz. Y de eso tratará el siglo XXI, porque la civilización occidental tiene que aprender a vivir en paz con una civilización china más fuerte, una civilización india más fuerte y una civilización islámica más fuerte. La razón por la que la ASEAN es la única que puede ofrecer un modelo es que, si observas la Unión Europea, por ejemplo, lleva existiendo mucho más tiempo que la ASEAN, pero sigue siendo esencialmente un club cristiano. Y ya sabes, Turquía ha solicitado unirse desde hace, no sé, 30 o 40 años. El hecho de que la Unión Europea ni siquiera pueda admitir a un solo miembro islámico demuestra que psicológicamente no se está preparando para un mundo multicivilizacional. Pero la ASEAN está enseñando al mundo cómo vivir en un mundo multicivilizacional. Otra cosa que Occidente parece reacio a abandonar es ese hábito de pensar en blanco y negro, amigo o enemigo, aliado o adversario. Pero la ASEAN y Asia en general no siguen ese camino. El resto del mundo no avanza hacia la formación de más y más alianzas. ¿Cómo ves realmente la estructura de seguridad? ¿Qué podemos aprender de la forma en que Asia ha organizado su estructura de seguridad? Bueno, una cosa que se nota es que, relativamente hablando, en Asia las grandes potencias no están construyendo estructuras de alianzas. China no está construyendo una estructura de alianzas. India no está construyendo una estructura de alianzas. Indonesia no está construyendo una estructura de alianzas. Por supuesto, algunos estados asiáticos son aliados de Occidente. Me refiero a Japón, Corea del Sur, Filipinas y Tailandia. Pero al mismo tiempo, también son pragmáticos. Aunque sean aliados de Estados Unidos, siguen manteniendo buenas relaciones con China. Aunque, como sabes, ahora mismo Japón y China parecen estar pasando por un momento muy difícil. Pero ya han atravesado periodos difíciles antes y los han superado. Así que espero que también salgan adelante en esta ocasión. Pero la idea de crear alianzas exclusivas no forma parte de la tradición asiática, porque somos mucho más inclusivos. Decimos que preferimos tener en el mismo grupo a personas diferentes de nosotros, porque tenemos que convivir con quienes son distintos, no solo con los que se parecen a nosotros. Así que, dentro de la ASEAN, por ejemplo, bajo el sistema occidental, hay que ser una democracia antes de poder unirse a una alianza occidental, ¿verdad? Pero ya sabes, algunos de los estados de la ASEAN son democracias y otros no. Decimos, de acuerdo, elige tu sistema político, no emitimos juicios sobre ello. Te aceptamos tal como eres y conviviremos contigo. Y esa aceptación de la diversidad es una gran fortaleza de Asia, en lugar de la tradición occidental de crear alianzas entre afines. ¿Crees que aumentará la presión sobre el sudeste asiático y otras regiones para tener vínculos de seguridad más equilibrados? Es decir, no poner todos los huevos en la misma cesta. Singapur parece estar especialmente atrapado en esta tensión de si forma parte integral del sistema de alianzas de Estados Unidos o no. En mi opinión, la presión aumentará para que los países sean más neutrales, en el sentido de tener más socios. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, creo que, sin duda, en el caso de la mayoría de los países asiáticos, por ejemplo, no hay ninguna duda. Mi libro, Ha ganado China, que mencionaste, intenta explicar por competencia entre Estados Unidos y China, se acelerará sin duda en los próximos 10 a 20 años. Esto es normal, porque la potencia número uno del mundo nunca renunciará a su posición de manera elegante. Siempre intentará frenar a la potencia emergente número uno. Así que el hecho de que Estados Unidos esté intentando frenar a China es un comportamiento lógico y predecible para cualquier potencia dominante. No deberíamos sorprendernos por ello.
Pero lo interesante es que, a diferencia de lo que ocurrió durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos tuvo mucho éxito reclutando aliados, tanto en los países europeos avanzados como entre los países en desarrollo, en aquel entonces, países como Indonesia, Pakistán, Egipto, hasta cierto punto, incluso China eran aliados de Estados Unidos. Pero esta vez, en la competencia entre Estados Unidos y China, casi todos los países importantes del mundo, especialmente en el sur global, han dicho, no vamos a tomar partido. Queremos ser amigos de los Estados Unidos de América. Queremos ser amigos de China. Y creo que ese es el patrón. Ese es el patrón. Ciertamente, entre los 11 países de la ASEAN, han dejado muy clara su posición. Quieren ser amigos de Estados Unidos. Quieren ser amigos de China. En mal están. Eso en se tiene bajo la fortaleza epistórica y su global. Hay un video muy revelador, en mi opinión, del ministro de Asuntos Exteriores de la India, el señor Jaishankar, en una entrevista de hace aproximadamente año y medio o 2 años. El entrevistador de los medios occidentales le insistía mucho: cuando llegue el momento decisivo, ¿estarás con Occidente o con China? ¿Estarás con Occidente o con China? Parece que en Occidente no se entiende que se pueden mantener relaciones amistosas o no alineadas con varias partes. ¿También lo observa usted así? Sí, por supuesto. Y la India surgirá como un polo fuerte e independiente en un mundo multipolar. Ya sabes, ya te puse el ejemplo de cómo la economía india está creciendo muy rápidamente en comparación con la economía británica. Y en el caso de la India, ya es la 5ª economía más grande del mundo, y muy pronto, en 4 o 5 años, se convertirá en la 3ª economía más grande del mundo. Así que, claramente, dentro de 10 años, Estados Unidos y China ocuparán las posiciones número 1 y número 2, y la India estará en la posición número 3. No hay ninguna razón para que la India se alinee ni con Estados Unidos ni con China, porque es lo suficientemente grande y fuerte como para ser un tercer polo independiente. Y francamente, el resto del mundo se alegrará de ver a la India como un tercer polo independiente, porque si ese tercer polo independiente no toma partido, ofrece cobertura política para que otros países tampoco tengan que tomar partido en esta competencia entre Estados Unidos y China. Una pregunta muy concreta. ¿Cree que ya es hora de empezar a reformar esa parte tan antigua del derecho internacional, el derecho de neutralidad, para adaptarlo a esta idea moderna de estar multialineados? Bueno, no creo que necesariamente vayan a ser neutrales, ya sabes. En mi opinión, la palabra no alineado sigue siendo mucho más precisa, porque en algunos temas, claramente, los países trabajarán estrechamente con Estados Unidos, por ejemplo, ya que Estados Unidos sigue siendo un país líder en muchos ámbitos, y el mundo aún tendrá que colaborar con él. Y en otros ámbitos, trabajarán estrechamente con China, ¿verdad? Así que no están siendo necesariamente neutrales, están siendo no alineados y dispuestos a trabajar con todos. Lo interesante es que el no alineamiento nunca se codificó en el derecho internacional, al menos no de una manera similar a cómo se codificó la neutralidad. ¿Crees que la ONU debería trabajar en principios y normas de no alineación para hacerlos más útiles? Bueno, creo que lo más importante es que los estados muestren sus posiciones a través de su comportamiento, ¿verdad? El comportamiento es una indicación mucho más fuerte. Así que, por ejemplo, los estados europeos podrían haber optado por ser un polo independiente. En la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, podrían haber elegido ser amigos de Estados Unidos y amigos de China, ¿verdad? Y eso sería algo sensato que Europa debería hacer, porque en muchos aspectos, a largo plazo, el mayor desafío para Europa no va a venir de Rusia,
¿verdad? Los tanques rusos ya no van a invadir Alemania o Francia. De hecho, el mayor desafío para Europa va a venir de la explosión demográfica en África, ¿verdad? En 1950, la población de Europa era el doble que la de África. Hoy, la población africana es 2,5 veces mayor que la europea. Y para el año 2100, la población de África podría ser 10 veces mayor que la de Europa. Así que Europa tiene un interés muy importante en el desarrollo económico de África. Cada dólar invertido en África es un regalo para Europa, porque crea empleos para que los africanos se queden en África. Así que, cuando China es ahora el mayor inversor en África, cuando China invierte en África, Europa debería enviarle una nota de agradecimiento a China y decir: gracias por invertir en África, porque estáis creando empleo en África. Pero en lugar de agradecer a China por invertir en África, los europeos han demostrado su incompetencia geopolítica al reprender a China, criticándola por invertir allí. Este es un caso clásico de dispararse en el pie al criticar a China. Cuando escucho a líderes europeos como Ursula von der Leyen, Kaja Kallas o Annalena Baerbock, la exministra de Asuntos Exteriores de Alemania, veo que no se detienen a hacer un cálculo racional, pragmático y estratégico a largo plazo sobre cuáles son los intereses de Europa a largo plazo y qué debería hacer Europa para protegerse. Así que, en cierto modo, soy el mejor amigo que Europa tiene, porque intento decirles a los europeos: mirad primero por vuestros propios intereses. Y vuestros propios intereses dictan que no necesariamente debéis poneros del lado de Estados Unidos contra China, porque vuestros intereses, la geopolítica, son una combinación de dos palabras: geografía y política. Y dado que la geografía de Europa es diferente de la de Estados Unidos, tiene sentido que Europa diga: de acuerdo, en lo que respecta a nuestra geografía, necesitamos trabajar primero con China para crear empleo en África, ¿verdad? Y no unirse a Estados Unidos para bloquear las inversiones chinas en África. Y en cierto modo, ya sabes, Donald Trump debería considerarse un regalo para Europa. Porque Donald Trump está diciendo: mi misión no es hacer que Europa vuelva a ser grande. Mi misión es MAGA, hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Y por eso Europa debería decir: de acuerdo, si tu misión es hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, nuestra misión es hacer que Europa vuelva a ser grande. Y por lo tanto, los europeos deberían volverse más pragmáticos en la forma en que abordan sus cuestiones geopolíticas. Pero, como me dijo Henry Kissinger en nuestra última conversación cara a cara, la calidad intelectual de los líderes europeos ha disminuido mucho. Ya no son capaces de pensar estratégicamente a largo plazo como podían hacerlo las generaciones anteriores de dirigentes. Bueno, Estados Unidos también tuvo mucho éxito en construir esos lazos transatlánticos y en fomentar a muchos líderes europeos que ven más valor en continuar esos vínculos y en fortalecer a Estados Unidos que en reforzar sus propias capacidades internas, lo cual es una tragedia. Pero dejemos eso a un lado. ¿Crees que esto volverá a equilibrarse a largo o corto plazo? ¿O prevés, especialmente para Europa, más turbulencias por delante? Sabes, hubo un famoso estadista británico, Lord Palmerston, creo que se llamaba, que dijo que los países no tienen amigos permanentes, ni enemigos permanentes, solo tienen intereses permanentes. Ahora bien, durante la Guerra Fría, no fueron los valores los que unieron a Estados Unidos y a la Unión Europea. Hubo una convergencia de intereses. Ambos se sentían igualmente amenazados por la Unión Soviética y dijeron: de acuerdo, si tienes un enemigo común, cooperas, ¿verdad? La Unión Soviética estaba justo en la frontera de Europa. De hecho, los tanques soviéticos estaban muy cerca de Alemania, así que tenía sentido que Alemania formara una alianza estrecha con los Estados Unidos de América. Ahora, China está a 12.000. Hay una distancia entre Bruselas y Pekín,
¿De qué? 12.000 kilómetros o más. China no es una amenaza para Europa. Así que ya sabes, en ese caso, si quieres velar por tus propios intereses, como por cierto, Donald Trump, para ser justos con él, está velando muy bien por los intereses estadounidenses, ¿verdad? Está cuidando de los intereses de Estados Unidos. Entonces creo que Europa también debería aprender a cuidar de sus propios intereses y decidir dónde convergen y dónde divergen esos intereses. Porque, a largo plazo, las alianzas geopolíticas no se basan en valores, se basan en intereses, como dijo Lord Palmerston. They are based on interests, as Lord Palmerston said. And the European Union needs to do a complete Y la Unión Europea necesita hacer una reinicialización estratégica completa y determinar dónde se encuentran sus intereses. Porque sin llevar a cabo esa reinicialización, ya sabes, los europeos están cometiendo errores. Por ejemplo, Susan Glasser, una escritora de New Yorker, escribió recientemente que la política europea actual consiste en practicar una autohumillación estratégica. Esas son sus palabras, autohumillación estratégica. Ahora bien, la autohumillación estratégica significa servilismo, y nunca se obtiene el respeto de nadie cuando uno se muestra servil. Así que los europeos tendrán que elaborar su propia política exterior independiente y no depender de otros para salvaguardar sus intereses. Relying on others to save their interests. Sus palabras, embajador, en los oídos de los europeos, o al menos de la Unión Europea. Debo ser muy consciente de su tiempo, y le agradezco mucho que haya hablado con nosotros. Para quienes quieran seguirle, ¿hay algún lugar donde publique regularmente sus análisis? Bueno, quiero decir, tengo una página web, pumpo.mavubani.net, pero también uso Twitter, Facebook, LinkedIn y Substack. Pueden ir a cualquiera de ellos. Pondré los enlaces a todos ellos en la descripción de este video más abajo. Embajador Mahbubani, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Thanks a lot.